Magistra Rosita Morocho, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Andrea Yunga, estudiante del cuarto ciclo paralelo B de la carrera de Educación Inicial. En esta ocasión voy a hablar sobre la identidad cultural de Loja y cómo podemos fortalecerla desde la educación inicial. Para empezar, quiero que observemos esta imagen. Aquí podemos ver el mapa de Loja acompañado de algunos de sus lugares más representativos. Esto nos ayuda a entender que nuestra identidad cultural está formada por todo aquello que caracteriza a nuestra provincia. Por ejemplo, sus tradiciones, su historia, sus costumbres, su música, sus paisajes y los valores que compartimos como sociedad. Seguramente muchos hemos escuchado que Loja es conocida como la capital musical y cultural del Ecuador. Esto se debe a que nuestra provincia ha realizado grandes aportes a la música, la literatura y el arte, además de conservar muchas tradiciones que todavía siguen presentes. Ahora, la identidad cultural no nace de un día para otro, sino que se va aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, en la imagen vemos a una familia. Ahí es donde los niños tienen su primer contacto con las costumbres, porque aprenden las tradiciones, escuchan historias de sus abuelos, participan en las celebraciones y conocen los platos típicos. También observamos a la comunidad. A través de las fiestas, las ferias, los desfiles y las actividades culturales, las personas mantienen vivas esas tradiciones y las comparten con las nuevas generaciones. Y finalmente encontramos la escuela, que también cumple un papel muy importante, ya que permite que los niños conozcan la cultura de su localidad mediante cuentos, juegos, canciones, bailes y diferentes actividades, las cuales fortalecen el sentido de pertenencia. Bien, ahora que ya sabemos qué es la identidad cultural y cómo se transmite, veamos algunas de las costumbres más representativas de Loja. Cuando hablamos de costumbres, nos referimos a todas esas actividades que las personas realizan desde hace muchos años y las cuales siguen formando parte de su vida diaria. Estas son prácticas que se mantienen con el tiempo y que ayudan a conservar nuestra cultura. Por ejemplo, aquí podemos observar algunos juegos tradicionales. Antes era muy común que los niños jugaran al trompo, a las canicas o participaran en carreras de ensacados. Aunque hoy en día muchos prefieren la tecnología, estos juegos fomentan la convivencia, el compañerismo y permitían compartir más tiempo en familia. También podemos observar varias celebraciones importantes. Una de ellas es la Romería de la Virgen del Cisne, la cual reúne cada año a miles de peregrinos que caminan como muestra de su fe. También observamos el Inti Raymi, una festividad muy representativa del pueblo saraguro, donde se agradece a la Pachamama por las cosechas y se conservan las tradiciones de los pueblos indígenas. Además, durante el año se realizan diferentes festividades que fortalecen la unión de la comunidad. En la parte inferior encontramos algunos platos típicos de Loja. Seguramente varios de ellos nos resultan muy familiares, como el repe lojano, la cecina, las humitas, tamales y el cuy asado. Estos, más que alimentos, representan parte de nuestra historia y suelen prepararse en reuniones familiares, fiestas y celebraciones especiales. Como podemos ver, las costumbres están presentes en muchos aspectos de nuestra vida y forman una parte muy importante de la identidad cultural. Pero nuestra cultura no solo se expresa mediante las costumbres, también la podemos apreciar a través de la danza. La danza es una de las expresiones culturales más importantes porque permite contar historias, transmitir las tradiciones de cada pueblo sin necesidad de utilizar palabras. A través de la música, los movimientos y la vestimenta podemos conocer mucho sobre una comunidad. En esta imagen observamos tres ritmos muy representativos. El primero es el San Juanito, que es un baile tradicional de la sierra ecuatoriana y que se caracteriza por transmitir alegría y unión entre las personas. También encontramos el pasacalle, que es uno de los ritmos más representativos de Loja y que normalmente se escucha durante las fiestas y eventos importantes de esta provincia. Y finalmente está el albazo, el cual es un ritmo muy alegre que suele interpretarse durante las primeras horas del día y que acompaña muchas celebraciones tradicionales. Estas danzas no solo forman parte de nuestra cultura, sino que también permiten que las nuevas generaciones conozcan y valoren sus raíces. Y así como la danza transmite nuestra identidad, la música también cumple un papel muy importante. Cuando pensamos en Loja es imposible no relacionarla con la música. De hecho, nuestra provincia ha sido cuna de grandes músicos y compositores, por eso es conocida como la capital musical del Ecuador. Aquí podemos observar algunos instrumentos que forman parte de muchas interpretaciones musicales como el rondador, la guitarra, el violín y el piano. Cada uno aporta sonidos diferentes y juntos permiten interpretar la música tradicional ecuatoriana. Pero la música no solamente sirve para entretener. En los niños tiene muchos beneficios porque ayuda a desarrollar el ritmo, mejora la memoria, fortalece la atención, estimula la creatividad y favorece la escucha activa. Por eso es una herramienta muy utilizada dentro de la educación inicial.
Además de la música y la danza, existen acontecimientos que también forman parte de nuestra historia y nuestra cultura. En esta ilustración observamos algunos hechos representativos que forman parte de la historia e identidad del Ecuador. Son acontecimientos que han marcado nuestro país y que nos permiten comprender mejor quiénes somos y cómo se ha construido nuestra cultura a lo largo del tiempo. Conocer estos hechos es importante porque ayuda a valorar nuestras raíces y a fortalecer el sentido de pertenencia desde edades tempranas. Y precisamente esa valoración de la cultura puede empezar desde la educación inicial, que es el siguiente punto que vamos a ver. Todo lo que hemos visto anteriormente hasta ahora puede trabajarse perfectamente con los niños pequeños mediante diversas actividades que sean dinámicas y significativas. Por ejemplo, podemos realizar dramatizaciones para representar algunas tradiciones, enseñar canciones típicas, organizar bailes tradicionales, contar cuentos y leyendas ecuatorianas, también elaborar artesanías o incluso utilizar vestimenta típica durante algunas actividades especiales. A través de estas experiencias, los niños conocen la diversidad cultural de nuestro país de una manera divertida y participativa. Al mismo tiempo, fortalecen su identidad, aprenden a respetar otras culturas, desarrollan el sentido de pertenencia y comprenden la importancia de conservar nuestras tradiciones. Y con esto finaliza mi intervención. Muchas gracias por su atención.